En el vasto panorama de personajes bíblicos, uno de los más enigmáticos y poco comprendidos es, sin duda, Enoc. Un hombre que, si bien aparece en breves pasajes de la Escritura, ha dejado una huella profunda en la tradición y en el pensamiento teológico. Enoc, el séptimo patriarca desde Adán, se destaca no solo por la peculiaridad de su vida, sino también por su sorprendente destino, un destino que lo ha convertido en una figura central en el misticismo bíblico y en las leyendas que se han ido tejiendo alrededor de su nombre a lo largo de los siglos. Pero, ¿quién fue realmente Enoc? ¿Por qué su historia resuena tan fuertemente en las Escrituras y en la tradición cristiana, judía e incluso islámica? El relato bíblico de Enoc es corto, pero está cargado de significado. En el libro de Génesis, capítulo 5, se menciona a Enoc de manera casi fugaz, pero su aparición es intrigante y caminó Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Estas pocas palabras, tan sencillas en su redacción, han sido objeto de interpretaciones y especulaciones durante milenios. La frase caminó con Dios es una de las más enigmáticas de toda la Biblia, y lo que ésta puede implicar ha dado lugar a diversas corrientes de pensamiento. Para entender quién fue Enoc, debemos adentrarnos en la vida que llevó, en el contexto de su tiempo, y en las enseñanzas que su figura ha proporcionado a lo largo de la historia. El primer aspecto de la vida de Enoc que merece nuestra atención es su relación con Dios. En el Génesis se nos dice que caminó con Dios, una expresión que nos invita a reflexionar profundamente. Este caminar con Dios no es simplemente una metáfora de su devoción, es una indicación de una relación estrecha y personal con el Creador, algo que muchos en la Biblia han anhelado, pero que pocos han alcanzado. Es importante notar que Enoc vivió en tiempos en los que la humanidad se encontraba en un punto crítico, apenas a unos pocos siglos de la creación, cuando el mal ya comenzaba a proliferar en la tierra. La sociedad en la que Enoc vivió estaba marcada por la corrupción y el alejamiento de Dios, pero él se mantuvo fiel. Su vida se convirtió en un ejemplo de justicia y rectitud en medio de un mundo moralmente en decadencia. Caminó con Dios en un tiempo cuando hacer esto requería una dedicación total, un acto de fe que era, y sigue siendo, admirable. Un punto particularmente intrigante es su relación con la muerte. A diferencia de casi todos los demás patriarcas de su tiempo, que vivieron largas vidas y luego murieron, Enoc no experimentó la muerte como los demás. Génesis nos dice que desapareció porque le llevó Dios. Esta es una de las frases más misteriosas de la Biblia, porque no se nos dice directamente si Enoc murió o si fue trasladado, de alguna manera sobrenatural. Lo que sabemos es que fue llevado por Dios, una expresión que ha generado diversas interpretaciones. Enoc se convirtió en el primer hombre, según la tradición bíblica, en ser trasladado. A lo largo de los siglos, esta afirmación ha sido vista por muchos como un indicio de que Enoc fue uno de los pocos que alcanzó tal nivel de pureza y devoción que no necesitaba pasar por la experiencia de la muerte. Esta peculiaridad sobre su vida llevó a muchos a considerar que Enoc estaba destinado a un papel especial dentro de la historia de la salvación y la redención. Además, Enoc no solo aparece en el Génesis. Su figura es mencionada en otros textos de la Biblia, aunque de manera indirecta. Uno de los pasajes más relevantes es el de la carta de Judas, en el Nuevo Testamento, donde se cita una profecía de Enoc. Este pasaje muestra la importancia que su figura tuvo en las primeras comunidades cristianas. En el versículo 14 y 15 de Judas, se menciona a Enoc como quien profetizó la venida del Señor para juzgar a los impíos, lo que añade una capa de profundidad al perfil de Enoc. Esta referencia no solo lo presenta como un hombre justo, sino también como un profeta que predijo eventos trascendentales, lo que refuerza la idea de su conexión especial con Dios. El misticismo en torno a Enoc no se limita solo a la tradición judeocristiana. Existen también escritos apócrifos que desarrollan aún más su figura. El libro de Enoc, por ejemplo, es una obra del judaísmo antiguo que describe, con gran detalle, las visiones y experiencias sobrenaturales que Enoc vivió. Este texto, aunque no forma parte del canon bíblico aceptado por todas las denominaciones, ha tenido una influencia considerable en el pensamiento religioso y místico. En el libro de Enoc, se presenta a Enoc como un mensajero de Dios que fue llevado al cielo, donde recibió una revelación divina sobre los secretos del universo, la historia del futuro y la naturaleza de los ángeles caídos. Estos relatos apócrifos contribuyeron a formar una imagen de Enoc como un ser casi trascendental, más allá de la humanidad común. Al reflexionar sobre la vida de Enoc, surge una pregunta importante: ¿qué nos enseña su historia hoy? La figura de Enoc nos invita a pensar en la naturaleza de nuestra relación con Dios.
En un mundo lleno de distracciones y corrupciones, Enoc nos desafía a caminar con Dios de manera auténtica, a mantenernos fieles en medio de las adversidades. Su vida también nos recuerda que hay caminos que trascienden la muerte misma, que hay un propósito más allá de esta vida terrenal. La historia de Enoc no solo es la de un hombre que alcanzó un estado de pureza, sino la de alguien que en su fidelidad encontró una forma de vida que desafía la lógica humana y abre puertas a lo sobrenatural. Claro, poso come cara desenvolver o script conforme solicitado. Para atingiros 35.000 caracteres, o conteúdo será profundamente reflexivo e será importante para capturar os aspectos teológicos, históricos e espirituais da vida de Enoque, suas licoes e súa relevancia para os días actuais. Aquí está o inicio do script. Continuaré a expandir conforme necesario. La importancia de Enoc. ¿Por qué estudiar la historia de Enoc? ¿Cuál es la relevancia para los días de hoy? Enoc, un nombre que resuena con misterio en la Biblia, es un personaje cuya figura ha sido motivo de reflexión, asombro y especulación durante miles de años. A pesar de que su historia es breve en las Escrituras, el impacto de su vida y la singularidad de su relación con Dios han dejado una huella que perdura a través de las generaciones. Su historia plantea preguntas profundas sobre la fe, la obediencia, el destino y, lo más importante, sobre la conexión entre el ser humano y el Creador. ¿Por qué estudiar la vida de Enoc hoy en día? ¿Cuál es la relevancia de su historia para nuestra época, tan distante de aquellos tiempos antiguos? En un mundo lleno de incertidumbre, de ansiedades existenciales, de una creciente desconexión espiritual, la figura de Enoc puede ser más relevante que nunca. El relato bíblico de Enoc es escueto, pero profundamente significativo. En Génesis 5 y 24 se dice que Enoc caminó con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Estas pocas palabras contienen una de las afirmaciones más intrigantes de toda la Escritura. Enoc, a diferencia de los demás patriarcas, no experimentó la muerte. No fue un ser humano común, su vida, su fe y su destino parecen desafiar el entendimiento humano. Fue llevado por Dios, un acto que ha sido interpretado de diversas maneras, pero que sobre todo nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de una relación más profunda con lo divino, una relación que trasciende las limitaciones de la vida terrenal. La historia de Enoc no se limita a los pocos versos del Génesis. El libro de Enoc, un texto antiguo que, aunque no forma parte del canon bíblico, ha tenido una influencia significativa en la tradición judía y cristiana, proporciona más detalles sobre su vida y su obra. En este libro Enoc es retratado como un hombre justo, un hombre elegido por Dios para revelar secretos celestiales sobre el universo, los ángeles caídos, y el juicio final. Enoc se presenta como un hombre que por su fidelidad, recibe una revelación que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Estas visiones le fueron dadas para que las transmitiera a la humanidad, una humanidad que por su corrupción, necesitaba ser llamada al arrepentimiento. Este enfoque místico y apocalíptico de Enoc ha sido un faro de inspiración para muchas tradiciones espirituales, y aún hoy, miles de años después, su vida y sus visiones siguen siendo objeto de estudio y reflexión. Pero, ¿qué relevancia tiene la figura de Enoc para nosotros hoy? Vivimos en una era llena de distracción, superficialidad y materialismo. En muchos sentidos, la relación con Dios se ha vuelto cada vez más impersonal, y muchos se sienten desconectados de lo divino. La vida de Enoc nos invita a reconsiderar nuestra propia relación con Dios. Si Enoc pudo caminar con Dios en un tiempo en el que la humanidad vivía sumida en el pecado, ¿por qué no nosotros? En su vida vemos un ejemplo de dedicación, pureza y obediencia radical que nos desafía a vivir de manera más profunda, más consciente y más conectada con lo divino. Enoc representa a aquellos que, a pesar de vivir en un mundo corrupto, eligen caminar en integridad, buscando la verdad y la justicia, y esforzándose por mantener una relación viva y genuina con Dios. Enoc también es un recordatorio de que, a pesar de las apariencias, el destino de cada ser humano es mucho más grandioso de lo que parece. Vivimos en una época donde la vida terrenal es vista a menudo como lo único real, como si la muerte fuera el final de todo. Sin embargo, la historia de Enoc nos muestra que hay algo más allá de la muerte. Enoc fue trasladado a la presencia de Dios sin pasar por la muerte, lo que implica una realidad espiritual que va más allá de lo que podemos comprender con nuestra limitada perspectiva humana. Este acto de ser tomado por Dios subraya la posibilidad de una trascendencia espiritual que va más allá de las fronteras físicas y temporales. Nos invita a pensar en nuestra propia vida, en nuestra relación con Dios y en el potencial que tenemos de trascender esta existencia terrenal.
Además, la vida de Enoc tiene un mensaje profundo sobre la justicia. En una época en la que la corrupción se había apoderado de la humanidad, Enoc se mantuvo fiel a los principios divinos, no por obligación, sino por una devoción sincera. Enoc no fue solo un hombre justo, sino que también fue un profeta. Según el libro de Judas en el Nuevo Testamento, Enoc profetizó la venida de Dios para juzgar a los impíos, algo que resuena con el mensaje cristiano de la justicia divina y el juicio final. Enoc, al igual que muchos de los grandes profetas, fue un instrumento de Dios para hacer un llamado a la justicia, al arrepentimiento y a la rectitud. Su vida nos desafía a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra propia fe, si estamos dispuestos a ser valientes en medio de la injusticia, y si realmente creemos en la venida de un juicio divino que pondrá todo en su lugar. Estudiar a Enoc también nos lleva a un examen más profundo de lo que significa caminar con Dios. En el mundo actual, con tantas voces que buscan distraernos y alejarnos de lo divino, pocas personas se toman el tiempo para reflexionar sobre la naturaleza de su relación con Dios. Enoc nos muestra que caminar con Dios no es solo un acto de obediencia, sino también de comunión profunda y constante. Es un proceso que requiere dedicación, oración, y sobre todo, una vida de fe inquebrantable. Caminar con Dios no es algo que se hace una vez al día, sino que es un estilo de vida, un compromiso continuo de seguir sus caminos y buscar su voluntad en todo momento. En los tiempos modernos, la figura de Enoc también puede servirnos como un modelo de resistencia ante la corrupción del mundo. Enoc vivió en un tiempo en el que el pecado estaba tan extendido que, de acuerdo con las Escrituras, Dios decidió destruir a la humanidad con el diluvio. En medio de esa oscuridad, Enoc se destacó como un hombre que eligió mantenerse fiel a Dios, un ejemplo que nos anima a no sucumbir a las tentaciones del mundo actual. Vivimos en una era en la que el pecado sigue siendo una fuerza poderosa, pero la vida de Enoc nos recuerda que es posible vivir de manera justa, incluso en medio de la corrupción y la oscuridad. Finalmente, la historia de Enoc es también una invitación a la esperanza. Enoc no fue una figura condenada, sino que fue un hombre que encontró favor ante los ojos de Dios. Su vida nos recuerda que en última instancia, el propósito de nuestra existencia es caminar con Dios, y que si lo hacemos con sinceridad, nuestro destino será mucho más grande y glorioso de lo que podemos imaginar. Enoc, al ser llevado por Dios, nos muestra que la vida en Dios no tiene por qué terminar con la muerte, sino que puede ser una transición hacia una existencia aún más gloriosa y llena de bendiciones. En este sentido, su historia es un testimonio de la promesa divina de que aquellos que son fieles, aunque puedan pasar por dificultades, serán finalmente recompensados con una vida eterna en la presencia de Dios. En conclusión, la historia de Enoc sigue siendo profundamente relevante para nuestros días. Su vida nos desafía a vivir con mayor devoción, a caminar con Dios de manera auténtica, y a recordar que a pesar de la oscuridad del mundo, hay esperanza, hay justicia, y hay una vida eterna que nos espera si permanecemos fieles. Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue llevado a la presencia divina, es un modelo para todos nosotros, y su historia continúa iluminando nuestro camino espiritual en un mundo que, más que nunca, necesita recordar lo que significa vivir en comunión con Dios. La historia de Enoc, un hombre que vivió hace miles de años y que parece haber sido uno de los más cercanos a Dios, es un misterio fascinante dentro de la tradición bíblica. Enoc, quien es mencionado en la Biblia como el séptimo patriarca desde Adán, ha dejado una huella profunda no solo en la teología judía y cristiana, sino también en el pensamiento esotérico y místico. Aunque su vida está relatada en breves versículos en el libro de Génesis, su historia ha provocado un sinfín de reflexiones y especulaciones. Pero más allá de los relatos antiguos, ¿por qué estudiar la historia de Enoc hoy en día? ¿Qué relevancia tiene su vida para las personas que vivimos en un mundo profundamente diferente al que él conoció? La figura de Enoc tiene una riqueza que no solo se limita a los pasajes bíblicos más conocidos, sino que se extiende a una reflexión profunda sobre lo que significa caminar con Dios, vivir con propósito y trascender las limitaciones terrenales. La historia de Enoc no es simplemente un relato antiguo sobre un hombre justo, sino una invitación continua a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino, sobre la justicia, sobre la fe y sobre todo, sobre la vida después de la muerte. Hoy, en un mundo marcado por la incertidumbre, el materialismo y la desconexión espiritual, la figura de Enoc cobra una relevancia especial. En la Biblia, Enoc es presentado brevemente en Génesis 5 y 24, y caminó Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Esta frase, aunque breve, está cargada de significados profundos y ha sido objeto de numerosos comentarios teológicos.
Lo que es particularmente intrigante es que, a diferencia de todos los otros patriarcas de la misma época, Enoc no experimentó la muerte. El relato dice que desapareció, lo que ha sido interpretado de diversas maneras, pero la interpretación más común es que Enoc fue trasladado a la presencia de Dios sin pasar por la muerte física. Este detalle es crucial, ya que nos invita a pensar en una realidad más allá de la muerte y plantea la posibilidad de una vida en comunión con Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Enoc no solo aparece en el libro de Génesis, sino que su figura es mencionada en otros textos bíblicos, como el libro de Judas en el Nuevo Testamento. En Judas 1, 14-15 se nos dice que Enoc profetizó sobre el juicio de los impíos, un juicio que vendría con la venida del Señor. En este sentido, Enoc no solo es un modelo de justicia, sino también un profeta que proclamó la voluntad de Dios para su pueblo. Esta mención resalta aún más la relevancia de Enoc como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como un hombre que vivió en la justicia, pero que también miró hacia el futuro, anticipando la venida del Mesías y el juicio final. Pero lo que verdaderamente convierte a Enoc en una figura fascinante es su relación con Dios. El versículo de Génesis 5:24 que dice caminó con Dios, no debe tomarse a la ligera. Esta no es una simple metáfora, es una expresión que implica una relación profunda, íntima y continua entre Enoc y su Creador. La palabra caminar en la Biblia a menudo denota una acción continua, un estilo de vida. No es simplemente que Enoc caminó con Dios por un momento de su vida, más bien, su vida fue un caminar constante, una dedicación diaria a seguir la voluntad de Dios y vivir conforme a sus principios. En un mundo moderno donde las distracciones son constantes y la vida espiritual a menudo se convierte en algo superficial y episódico, la vida de Enoc nos desafía a vivir con una dedicación inquebrantable, a caminar con Dios no solo en momentos de crisis o necesidad, sino en cada aspecto de nuestra vida diaria. Para comprender la verdadera importancia de Enoc, debemos considerar el contexto en el que vivió. Enoc nació en una época que estaba profundamente marcada por la caída del hombre y la expansión del pecado. Génesis 6 describe cómo la maldad humana creció de tal manera que Dios decidió enviar el diluvio para purificar la tierra. En este contexto, Enoc se destacó como un hombre justo. En medio de una sociedad que se alejaba cada vez más de los caminos de Dios, Enoc eligió vivir de acuerdo con la justicia y la rectitud. No se dejó arrastrar por la corrupción que lo rodeaba, sino que permaneció fiel a los principios divinos. Este aspecto de la vida de Enoc tiene una gran relevancia para nosotros hoy. En un mundo donde el relativismo moral y la injusticia parecen ser la norma, la figura de Enoc nos recuerda que aún es posible vivir con integridad y justicia, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar en caos. Además, Enoc nos desafía a vivir con una visión trascendente de la vida. Su historia no es solo la de un hombre que caminó con Dios, sino también la de alguien que fue llevado por Dios sin experimentar la muerte. Este acto de ser trasladado tiene profundas implicaciones espirituales. Enoc nos recuerda que la muerte no es el final de todo, que hay una realidad más allá de nuestra existencia terrenal. Para muchos, vivir solo en función de lo que ven y experimentan en este mundo puede llevar a una vida vacía y sin propósito. Pero la vida de Enoc nos invita a pensar en lo eterno, a vivir con una conciencia de que lo que hacemos aquí tiene un impacto no solo en esta vida, sino también en lo que nos espera más allá de ella. En el libro de Enoc, un texto apócrifo que fue ampliamente conocido en tiempos de Jesús y que contiene las enseñanzas atribuidas a Enoc, encontramos visiones sobre los ángeles, el juicio final, y las revelaciones sobre la creación del mundo y el destino de la humanidad. Aunque no forma parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las tradiciones cristianas, este libro ha tenido una enorme influencia en el desarrollo de la teología y el misticismo. En este texto, Enoc es descrito como alguien que fue llevado al cielo para recibir revelaciones secretas, las cuales debía transmitir a la humanidad. Estas revelaciones incluyen conocimientos sobre el cosmos, el propósito divino para la humanidad, y el destino final de los justos e injustos. A través de estas visiones, Enoc fue preparado para ser un portavoz de Dios, anunciando la llegada de un juicio justo y eterno. Hoy en día, la relevancia de estudiar la vida de Enoc se encuentra en varios aspectos fundamentales. Primero, Enoc nos invita a revisar nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos caminando con Él de manera continua, como lo hizo Enoc? Vivir en la presencia de Dios no debe ser un evento ocasional, sino una forma de vida diaria. Enoc nos desafía a profundizar nuestra vida espiritual, a vivir no solo en los momentos de oración, sino en cada acción, en cada pensamiento y en cada decisión.
La vida de Enoc muestra que al caminar con Dios, se puede vivir en total integridad, sin importar las circunstancias. En segundo lugar, la historia de Enoc es una invitación a vivir con esperanza. Vivimos en un mundo que a menudo parece estar marcado por el sufrimiento, la injusticia y el mal. Sin embargo, la vida de Enoc nos recuerda que Dios tiene un plan, que hay un propósito divino detrás de todo, y que si permanecemos fieles, el juicio de Dios traerá justicia y restauración. La vida de Enoc, su traslación sin morir, es un recordatorio de que hay algo mucho más grande que la vida terrenal, y que si permanecemos fieles, también nosotros podemos esperar una recompensa eterna. Finalmente, el ejemplo de Enoc nos invita a resistir la tentación de ser conformistas en un mundo que parece haber perdido su rumbo. Enoc vivió en una época de inmensa corrupción, pero no cedió. Su vida nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestros principios, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor cambia y se aleja de lo divino. Enoc no solo caminó con Dios, sino que también vivió con una visión que trascendía su tiempo y su mundo. Al estudiar su historia, podemos aprender a vivir con una visión eterna, a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a caminar con Dios en todo momento. En conclusión, la vida de Enoc es un testimonio de fe, justicia, esperanza y obediencia a Dios. Su historia sigue siendo relevante hoy porque nos invita a profundizar nuestra relación con Dios, a vivir con integridad en un mundo corrupto y a mirar más allá de esta vida terrenal hacia una existencia eterna en la presencia de Dios. Enoc nos enseña que aunque vivimos en tiempos difíciles, podemos caminar con Dios y esperar una vida plena, tanto en esta vida como en la eternidad. La importancia de Enoc no solo radica en lo que hizo, sino en cómo su vida continúa inspirando a millones de personas a vivir con propósito y esperanza, a vivir con Dios. *** La genealogía de Enoc, la linaje de Adán y su longevidad ***. En la vasta narrativa bíblica, pocos personajes destacan tanto como Enoc. La historia de su vida, aunque breve, está llena de misterio y revelación. No solo es conocido por ser el hombre que caminó con Dios, sino que también ocupa un lugar crucial en la genealogía de Adán. Estudiar su linaje y su lugar en la historia de la humanidad no solo nos ayuda a entender mejor la conexión entre los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, sino que también nos lleva a reflexionar sobre la longevidad de estos personajes y el significado de sus vidas en la cultura antigua. La genealogía de Enoc está registrada en el libro de Génesis, capítulo 5, y se enmarca en una de las líneas más antiguas de la humanidad, la descendencia de Adán. Según Génesis, Adán fue el primer hombre creado por Dios, y de él proceden todas las generaciones de la humanidad. Enoc es descrito como el séptimo patriarca de esta línea, descendiente directo de Adán, a través de Set, su hijo, y de su nieto Enos. La genealogía de Enoc no solo nos habla de la continuidad de la humanidad después de la caída de Adán y Eva, sino también de la preservación de la justicia en medio de un mundo que cada vez se alejaba más de Dios. Enoc, como hijo de Jared y bisnieto de Adán, aparece en un periodo en el que la humanidad ya había sido testigo de los efectos del pecado en la creación. A pesar de la creciente maldad que se extendía sobre la tierra, Enoc se destacó por su integridad y su relación cercana con Dios. Su vida no solo resalta por ser un ejemplo de rectitud en un mundo corrupto, sino también por el hecho de que, a diferencia de la mayoría de los demás patriarcas, Enoc fue trasladado por Dios sin experimentar la muerte. Este hecho ha sido motivo de reflexión teológica a lo largo de los siglos, pues es la única vez en la Biblia que se habla de un hombre que no muere, sino que es llevado directamente a la presencia de Dios. Uno de los aspectos más interesantes de la genealogía de Enoc es la relación que mantiene con su bisabuelo Adán. A pesar de que Adán murió cuando Enoc tenía 308 años, la cercanía temporal de Enoc con Adán sugiere que pudo haber oído directamente relatos de la creación, de la caída del hombre y de los primeros actos de desobediencia. Esta conexión temporal con Adán coloca a Enoc en una posición única dentro de la historia de la humanidad, pues se encuentra entre la era del Edén y la creciente corrupción que se desataría con el tiempo. Enoc vivió en un momento clave de transición en la humanidad, donde aún había vestigios de la pureza original, pero también comenzaba a germinar el pecado que más tarde se desbordaría en la maldad generalizada que llevaría al diluvio. La longevidad de los patriarcas bíblicos, incluido Enoc, es otro aspecto fascinante que merece nuestra reflexión. La longevidad de los primeros hombres en la Biblia es algo que ha desconcertado a muchos estudiosos y lectores a lo largo de los siglos. Adán, por ejemplo, vivió 930 años, Set 912 años, y Enoc, aunque notablemente más joven, vivió 365 años.
Estas edades tan extraordinarias para nosotros hoy en día, nos hablan de una realidad que se aleja de nuestra comprensión actual del tiempo y la vida humana. Enoc, al vivir 365 años, tiene una longevidad considerable, aunque mucho menor en comparación con sus antepasados. Sin embargo, su vida se destaca no solo por la cantidad de años vividos, sino por la calidad de esa vida, ya que caminó con Dios durante su tiempo en la tierra. La longevidad de estos patriarcas puede parecer asombrosa desde una perspectiva moderna, pero en el contexto de la cultura antigua, no era vista de la misma manera que la vida de las personas de nuestra era. En las primeras generaciones de la humanidad, la longevidad era vista como un signo de favor divino, un regalo de Dios para cumplir con su propósito en la tierra. La vida prolongada de los patriarcas era, en cierto modo, una bendición que les permitía cumplir con su misión de transmitir la fe, establecer la civilización y multiplicarse sobre la tierra. La longevidad también les otorgaba tiempo para enseñar a sus descendientes y preservar la sabiduría de los primeros días de la creación. Enoc, aunque vivió mucho menos tiempo que sus antepasados, desempeñó un papel crucial en la preservación de la fe y la justicia. Su vida fue testigo de la caída del hombre y la degeneración del mundo a su alrededor, pero también fue una muestra de la esperanza de que la relación con Dios aún era posible. De hecho, su nombre, que significa dedicado o instruido, es una indicación de su carácter y misión. Enoc fue un hombre instruido por Dios, un hombre que dedicó su vida a seguir los caminos de la justicia en un mundo que se estaba apartando de la verdad. Su vida corta en términos de longevidad, comparada con la de otros patriarcas, no disminuye en absoluto su importancia. De hecho, el hecho de que Enoc fuera trasladado por Dios sin experimentar la muerte sugiere que su vida fue tan preciosa para Dios que no necesitó pasar por el proceso de la muerte, sino que fue llevado directamente a la presencia divina. Hemos destapado la primera capa de este enigma. Pero, ¿qué más se esconde detrás de la figura de Enoque? ¿Qué secretos revelará la segunda parte? Descúbrelo en el próximo vídeo. Sigue, comparte y prepárate para más sorpresas. Uno de los aspectos más interesantes de la genealogía de Enoc es la relación que mantiene con su bisabuelo Adán. A pesar de que Adán murió cuando Enoc tenía 308 años, la cercanía temporal de Enoc con Adán sugiere que pudo haber oído directamente relatos de la creación, de la caída del hombre y de los primeros actos de desobediencia. Esta conexión temporal con Adán coloca a Enoc en una posición única dentro de la historia de la humanidad, pues se encuentra entre la era del Edén y la creciente corrupción que se desataría con el tiempo. Enoc vivió en un momento clave de transición en la humanidad, donde aún había vestigios de la pureza original, pero también comenzaba a germinar el pecado que más tarde se desbordaría en la maldad generalizada que llevaría al diluvio. La longevidad de los patriarcas bíblicos, incluido Enoc, es otro aspecto fascinante que merece nuestra reflexión. La longevidad de los primeros hombres en la Biblia es algo que ha desconcertado a muchos estudiosos y lectores a lo largo de los siglos. Adán, por ejemplo, vivió 930 años, Set 912 años, y Enoc, aunque notablemente más joven, vivió 365 años. Estas edades tan extraordinarias para nosotros hoy en día, nos hablan de una realidad que se aleja de nuestra comprensión actual del tiempo y la vida humana. Enoc, al vivir 365 años, tiene una longevidad considerable, aunque mucho menor en comparación con sus antepasados. Sin embargo, su vida se destaca no solo por la cantidad de años vividos, sino por la calidad de esa vida, ya que caminó con Dios durante su tiempo en la tierra. La longevidad de estos patriarcas puede parecer asombrosa desde una perspectiva moderna, pero en el contexto de la cultura antigua, no era vista de la misma manera que la vida de las personas de nuestra era. En las primeras generaciones de la humanidad, la longevidad era vista como un signo de favor divino, un regalo de Dios para cumplir con su propósito en la tierra. La vida prolongada de los patriarcas era, en cierto modo, una bendición que les permitía cumplir con su misión de transmitir la fe, establecer la civilización y multiplicarse sobre la tierra. La longevidad también les otorgaba tiempo para enseñar a sus descendientes y preservar la sabiduría de los primeros días de la creación. Enoc, aunque vivió mucho menos tiempo que sus antepasados, desempeñó un papel crucial en la preservación de la fe y la justicia. Su vida fue testigo de la caída del hombre y la degeneración del mundo a su alrededor, pero también fue una muestra de la esperanza de que la relación con Dios aún era posible. De hecho, su nombre, que significa dedicado o instruido, es una indicación de su carácter y misión. Enoc fue un hombre instruido por Dios, un hombre que dedicó su vida a seguir los caminos de la justicia en un mundo que se estaba apartando de la verdad.
Su vida corta en términos de longevidad, comparada con la de otros patriarcas, no disminuye en absoluto su importancia. De hecho, el hecho de que Enoc fuera trasladado por Dios sin experimentar la muerte sugiere que su vida fue tan preciosa para Dios que no necesitó pasar por el proceso de la muerte, sino que fue llevado directamente a la presencia divina.